no les corran tanto el límite porque son 10 días nada más que se puede jugar en el calendario, pero sí aquellos que tengan la Covishield o la Sinopharm que pueden extenderse un poco más de las 12 semanas. Tal cual. Y dentro de algunas medidas que se han tomado en las últimas horas, que conocemos obviamente el decreto firmado por en este caso es una resolución, más una disposición, ¿no es cierto?, que en este caso, y está publicado en el boletín oficial, es la restricción a los vuelos de México, de Chile y también de Brasil, ¿no?, que ya está instrumentándose. Y por este tema estamos en comunicación con Alejandra Barzani, que es presidenta de la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes PYME de la República Argentina. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, me imagino cómo deben haber tomado ustedes esta decisión, más allá que sea necesaria, pero ¿cómo impacta en ustedes? Sí, estamos súper complicados, es decir, es muy compleja la situación de las pymes ya desde hace un año. La ayuda que da el gobierno a las agencias de viajes pymes es casi exigua. No alcanza para sostenerse, de hecho por eso hubo muchísima reducción de personal que tuvieron que acogerse al retiro voluntario en muchos casos, porque no nos olvidemos que tampoco se está pudiendo despedir al personal. Claro. Entonces tuvieron que apelar al retiro voluntario en muchísimos casos. Y después ni hablar los que no tienen empleados, que son muchas de las pymes, pero que toda una familia vive de esa pyme. No tienen margen de acción porque son los que menos ayuda recibieron. Es decir, el que es una pyme chiquitita sin empleados casi no recibió ayuda directamente. ¿Y qué pasa con aquellos que han sacado pasajes, digamos, para abril? ¿No? Hablemos de mayo, junio, para abril. ¿Cómo está la situación de esta gente? En realidad depende a dónde sacaron el viaje, ¿sí? Es decir, el mejor escenario sería que la línea aérea cancele el vuelo. Si la línea aérea cancela el vuelo, entonces el margen de acción es mucho más amplio porque nos permitiría hacer una reprogramación sin ningún tipo de multa y en algunos casos sin diferencia de tarifa. Y acá es donde nosotros apelamos al gobierno nacional a que arregle con las líneas aéreas para que no cobren diferencia de tarifa, porque acá desde que empezó todo esto, las líneas aéreas en muchos casos han cobrado diferencias de tarifa que son casi impagables para el pasajero. Es decir, te dicen no te cobro multa, pero si hay una diferencia de tarifa te la cobro. ¿Y cómo no lo va a ver? Si estábamos hablando de que el peso se está devaluando cada vez más. Claro. Entonces, casi siempre la va a ver la diferencia esa. Entonces, no todas las líneas aéreas han respetado no cobrar diferencia de tarifa. Muchos las han exigido y casi de una forma extorsiva, porque te dicen, si no lo cambias, si no pagas la diferencia de tarifa, ese pasaje se te vence y lo tirás, porque tampoco te aceptan darte la devolución en muchos casos. Porque te dicen, esto era un pasaje, es decir, no reembolsable. Entonces, como que no te dan mucho margen de acción, ¿sí? Claro. Alejandra, ¿cómo se manejaron? Es fundamental la intervención del Estado. Claro, ¿cómo se manejaron con los paquetes al exterior hasta el momento ustedes? El tema de los testeos, ¿se le explicaba a la gente a través de qué laboratorio hacerlo? Sí. Andrea, no es lo mismo cuando vos manejás grupos que cuando manejás individuales, ¿sí? La mayoría de las agencias de viajes pymes manejamos individuales, ¿sí? El caso de lo que pasó con esos viajes de egresados, es decir, es la excepción, no es la regla, ¿sí? Lamentablemente, ese caso nos terminó salpicando a todos. Claro. Pero no actuamos así todas las agencias de viaje. De hecho, te diría que ninguna actúa de esa manera. La mayoría lo que hacemos es, nosotros tenemos, de hecho, nosotros como asociación, en nuestra página, nuestros socios tienen acceso a un link donde tienen listado de un montón de laboratorios. Nosotros le damos el listado, hay una página, de hecho, a nivel internacional, donde se puede acceder a un montón de laboratorios en diferentes países y ciudades. Entonces el pasajero puede acceder a todo ese listado de laboratorios y es un acuerdo entre el pasajero y el laboratorio. Las agencias no le vendemos los test en el exterior. Es el pasajero el que elige. Nosotros le explicamos que tiene que tener cuidado, que tiene que mirar
es decir, que lo que le están dando, porque no cualquier test le sirve para venir. De hecho, mira, te voy a dar un caso, voy a ser autorreferencial en esto. A ver. Tengo una pasajera que había viajado en enero a Brasil, que tenía familiares y viajó. Cuando tenía que volver, había ido a Florianópolis y de hecho le vendí con Aerolíneas Argentinas el pasaje. Cuando la pasajera me dice, yo le dije, mira, acá tenés el link, acá tenés todos los laboratorios. La pasajera no tuvo mejor idea que ir a una farmacia y le dijeron que le vendían un test que se lo cobraron bastante dinero. Y cuando llega al aeropuerto, obviamente el aeropuerto le dijeron, mire señora, este test no le sirve para embarcar, porque Aerolíneas sí se tomó el trabajo de verificar qué test había hecho. Seguramente era un antígeno y para volver a la Argentina hay que hacerse un PCR, cosa que yo le había explicado a la pasajera. Aerolíneas que le dijo, usted con este test no sube, vuelva a donde estaba, realícese un nuevo test y vuelva la semana que viene o dentro de unos días, cuando porque no salían tampoco todos los días los vuelos, vuelva con el nuevo test, pero el correcto. Obviamente tuvo ahí que recurrir, ahí me hizo caso, se hizo el test que correspondía, volvió y ahí le embarcaron en Aerolíneas para volver con el test que correspondía, ¿sí? Pero también acá es importante que Aerolíneas la gente de Aerolíneas en Florianópolis verificó lo que presentaba la pasajera. No es que le aceptaron cualquier cosa, ¿sí? Sí, es verdad. Hay que tener en cuenta pero eso, a ver, es decir, ¿y yo qué podía hacer? Si yo le dije todo a la pasajera y la pasajera hizo lo que se le ocurrió. Claro. No, por supuesto. No, eso seguro. Queda claro. Eso seguro. No, lo que pasa que además, es lo que explicabas vos, Alejandra, hay mucha gente que saca vía alguna agencia, ¿no? Y, digamos, pasaje, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, y el reclamo es casi imposible, incluso nadie puede hablar con nadie, es decir, no hay una persona que te pueda responder. Hay grupos de Facebook, que yo recién lo estaba buscando, porque a una amiga, a una compañera mía le pasó también hace, creo que para diciembre, también para que recuperar el dinero, le costó muchísimo y hay mucha gente que perdió mucho dinero. Totalmente, bueno, por eso es tan importante comprar a través de una agencia de viajes, porque nosotros nos ocupamos de todas estas gestiones y de hecho cuando fueron es decir, cuando la gente se quedó varada en el exterior, los primeros pasajeros que volvieron eran los de las agencias de viajes, porque las agencias de viajes nos ocupamos de todos los pasajeros que tenían que regresar, de hacerle todas las gestiones. Es decir, no quedó nadie varado ahí, es decir, a la buena de Dios. Todos los pasajeros fueron asistidos y asesorados fundamentalmente. Porque si bien hay cosas que escapan a nosotros, el tema del asesoramiento hoy vale oro. Es decir, mucha gente termina haciendo las cosas mal por no haber sido asesorada correctamente. Claro. Es decir, porque leen en los grupos, como decís vos, lo que alguien dijo. Pero lo que dice alguien en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook, no siempre es lo real y lo que corresponde. No, eso desde ya. Eso desde ya. Pero esa persona está escondida atrás de una red donde no hay una responsabilidad del que está escribiendo. Y vos no sabés quién es ese que escribe. No, eso está claro, pero lo que yo digo es que muchas veces por algunas cuentas, algunas empresas que son muy populares, muy conocidas, que entras directamente vía internet, comprás y después el reclamo es imposible hacerlo. Totalmente de acuerdo y por eso insisto, es tan importante la agencia de viajes PYME, que es la de tu barrio, la de tu ciudad, la de tu pueblo, donde vos tenés una cara visible. A mí mis pasajeros, por darte un ejemplo y vuelvo a ser autorreferencial, tienen mi número de teléfono, mi WhatsApp, en la vidriera de mi oficina está mi número de WhatsApp personal. Entonces, aunque yo no estoy yendo a la oficina de manera presencial, cualquier pasajero que quiera contactarse conmigo... sabe que vos le vendiste el ticket. Personal, totalmente. Claro. Y esto que te lo cuento dándote ejemplo de mi persona, pasa con todas las agencias de viajes PYME, donde aparte el que viaja, capaz que es tu familiar, es tu vecino, es la persona del barrio. Vos no te vas a quemar con alguien que ves todos los días, o con alguien que vas a seguir viendo. Alejandra, aparte, como siempre digo, para la PYME, el cliente es el cliente. ¿Se entiende? Sí, claro. Un numerito más. Claro, exacto.
¿Sabés qué te quería preguntar por último, Alejandra? ¿Cuántas agencias de viaje PYME han cerrado en esta pandemia, sabés? Mira, el ministerio no tiene datos ciertos, yo de hecho los estuve pidiendo y las bases que a mí me han mandado, antes que empiece todo esto, había en el país 5.600 agencias de viajes en total, ¿sí? Ajá. De las 5.600, calculá que 5.500 eran pymes, Sí. esta es la realidad, ¿sí? De esas, el número que yo tengo y que es un número certero que yo tengo, por ejemplo, ¿cuántas se pasaron a local virtual? ¿Por qué esto es importante? Porque son agencias que no pudieron sostener la estructura para seguir pagando alquiler y todo eso, y hubo una resolución que se les permitió que sigan operando de manera virtual desde sus casas, ahorrándose todo el costo de lo que es mantener una oficina o un local, ¿sí? Bien. Bueno, que se pasaron al local virtual, tenés aproximadamente unas 1.000 que se pasaron al local virtual. Quiere decir que hay 1.000 que no pudieron seguir pagando alquiler ni sostenerse de ninguna manera y se están sosteniendo porque lo están haciendo desde su casa todo el trabajo, ¿sí? Después habían, es decir, hasta acá hay otro tema. En marzo vence ahora porque lo prorrogaron hasta el 31, el seguro de caución. Ese seguro se paga una vez al año. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las que, como no hay inspecciones, porque no hay movilidad de los inspectores, entonces si a vos te cerró alguna agencia en el interior, no te enteraste porque mientras la agencia no haya presentado los papeles para darse de baja, no se enteran en el ministerio. Sí, tal cual. El ministerio depende de que la gente presente y dé la baja de manera correcta. Entonces, recién ahora van a empezar a ver cuántas no presentan ese seguro y van a presumir que esas que no presentaron el seguro cerraron. Claro. Es decir, va a ser una presunción, después van a tener que proceder. Se entiende perfecto y sobre todo por una pandemia en la cual afecta también la cuestión vinculada a lo administrativo. Alejandra, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Ojalá, bueno, hay que aguantar un poco más, está muy complicado todo. Totalmente. Y se viene muy complicado también. Así que gracias Yo lo que les aconsejo, a tus televidentes, que todos que traten de recurrir a las agencias de viajes pymes, porque no importa lo que pase, va a ser la que lo va a asesorar, porque hay una persona que te atiende, no es un robot. Es una persona que habla con vos, que te interpreta y que te va a informar de lo que se puede y lo que no se puede y cómo tenés que hacer en el caso que tengas un problema, ¿no? Porque el problema siempre puede existir. Exacto. Alejandra, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandra Barzán, presidenta de la Asociación Civil de Agentes de Viajes PYME de la República Argentina. Bueno, es un tema que obviamente, lamentablemente yo pienso en eso y la verdad que está muy complicado. Cuando venía más o menos, no digo encaminándose, pero de alguna manera se estaba abriendo un poquitito, otra vez cerrado. Sabíamos que iba a pasar, lo que no sabíamos es cuándo. Claro, pero bueno, hablando de vacunas, hablando de COVID, ¿no? Hablamos COVAX, de vacunas. ¿vamos a hablar? Sí, de COVAX, que es el